Y es justamente hace unos días cuando leí este libro que me vino la epifanía de decir, este es el método perfecto para este tipo de casos. Si eres una persona que tiene un horario muy variable y diversas emergencias que pueden cambiar al instante el mismo, creo que este método es perfecto para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rozán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. En el video de hoy quiero compartirte los mejores aprendizajes que yo me llevé al leer el libro Hábitos Elásticos, escrito por Stephen Giese. Si no conoces este libro, este básicamente nos dice que la clave para crear nuevos hábitos que se mantengan perdurables en el tiempo no se encuentra en tener hábitos estáticos que tengamos que hacer sí o sí todos los días, sino más bien en tener hábitos justamente elásticos que dependiendo del día y de la exigencia del mismo, algunos hagamos justamente lo que queremos hacer y otros simplemente tengamos un mínimo requerimiento. Para esto he dividido este resumen justamente en 3 partes, donde en la primera te explicaré qué es exactamente un hábito elástico, en la segunda cómo puedes crear tú los tuyos y en la tercera finalmente te daré algunas consideraciones que debes tener justamente para que estos hábitos que crees se mantengan perdurables en el tiempo. Ahora sí, no me enrollo más y sin más preámbulos, empezamos. Los hábitos elásticos son hábitos que nos dan una gran variedad de opciones para poder cumplir nuestros objetivos sin ser afectados por la exigencia que haya en el presente día. Esto se debe a que cuenta con 3 opciones laterales de actividades para poder cumplir el hábito, así como con 3 niveles de exigencia para cada una de estas. Las opciones laterales son actividades distintas pero que nos permiten cumplir con el mismo objetivo, mientras que los niveles de exigencia son: Mini, promueve la consistencia ya que su exigencia es mínima y es para los días muy cargados. Plus, promueve el avance ya que te reta pero no al límite. Y Élite, que promueve los grandes logros ya que te invita a aprovechar todos los días donde estés lleno de energía. Veamos un ejemplo. Imaginemos que Julia quiere mejorar su paz interior. En ese caso, ella puede escoger de opciones laterales, meditar, hacer yoga y escribir un diario. Ahora, para meditar, sus niveles de exigencia podrían ser: meditar 1 minuto como mini, 10 minutos como plus y 30 minutos como élite. Para el yoga, podría repetir los mismos tiempos y finalmente, para escribir en su diario, escribir una oración podría ser el mini, un párrafo el plus y una hoja el élite. Llevado a la práctica, Julia podría empezar el lunes con 1 minuto de meditación, ya que normalmente ese día es muy pesado en el trabajo. El martes, con un poco más de tiempo, Julia podría escribir un párrafo en su diario. El miércoles y jueves, ya más motivada, podría hacer 30 minutos de yoga y meditación respectivamente. El viernes, que ella tiene que terminar su trabajo de la semana, recién se acuerda al final del día que tenía que cumplir con su hábito, pero lo hace rápidamente ya que hace 1 minuto de meditación. Finalmente, sábado y domingo quiere descansar, pero no hacer lo mínimo, así que escribe un párrafo en su diario y medita durante 10 minutos. De este modo, Julia pudo mantenerse toda la semana activa y cumpliendo cada día su meta de paz interior, sin importar que unos días fueron muy cargados y otros no. Para serte sincero, y sin ánimos tampoco de alabar mucho al autor, creo que lo que comparte en este libro es un método revolucionario. Y es que, para darte un poco de contexto, hace un tiempo yo recuerdo que hice una llamada con los suscriptores del canal para ver cómo los podía ayudar en temas de productividad y hábitos también. Y recuerdo que me tocó un caso muy particular de una persona que era profesor y que al mismo tiempo también tenía 2 hijos recién nacidos. Entonces él me decía: oye Daniel, yo quiero ser productivo y en todos estos temas, pero mis hijos también me pueden cortar mi tiempo por los imprevistos que unos recién nacidos pueden generar. Entonces yo, en mi inocencia, debo reconocerlo, también le decía cosas básicas como: oye, pero si tienes problemas con esto, levántate más temprano para que tengas más tiempo durante el día, o quizás por teoría de hábitos, coloca un disparador a cierta hora del día en la tarde, por ejemplo, porque seguro eso te va a automatizar y tu cerebro por default lo va a hacer. Y él me decía: sí, muy bonito todo eso, Daniel, pero ¿qué pasa si mi hijo recién nacido empieza a llorar a las 4 de la mañana? Entonces ya me corta levantarme a las 5 porque en realidad a las 5 ya voy a estar despierto y cansado. O ¿qué tal si en la tarde tengo un hábito disparador a cierta hora y esa hora mi hijo también empieza a llorar porque quiere comer o tiene alguna necesidad? Entonces también me va a cortar el disparador y no voy a poder seguir avanzando. Entonces ahí es donde yo me quedé, debo reconocer, pensando: ¿cómo puedo hacer en estos casos de personas que tienen estas emergencias o cosas en su día a día muy recurrentes? Y es justamente hace unos días cuando leí este libro que me vino la epifanía de decir: este es el método perfecto para este tipo de casos y en realidad para cualquiera en general que quiera justamente tener varias opciones para esos días que sean muy ajetreados. Porque en esos días donde tengas un montón de cosas, simplemente haces un hábito de nivel
el mini, como el que te expliqué hace un momento, que te demore un minuto o menos y ya cumpliste ese día. Porque lo que se busca acá es que justamente tu cerebro siempre diga todos los días lo tengo que hacer. Así sea poquito, así sea mucho, pero todos los días voy avanzando en el camino a mis metas. Ahora sí, ha llegado el momento de compartirte cómo tú también puedes empezar a crear hoy mismo tus hábitos elásticos. Esta guía se basa en los 7 pasos que comenta el autor en el libro, aunque yo en esta parte te compartiré solo 4, ya que los 3 últimos son más consideraciones finales que igual te compartiré en la tercera parte de este video. Y el paso número 1 es, escoge tus 3 hábitos diarios. Este paso básicamente nos dice que debemos hacer un top 10 donde debamos poner cuáles son los valores que actualmente son los más importantes para nosotros. Y de este top debemos ir tomando en orden los 3 primeros valores accionables que tengamos. Por ejemplo, en la lista que ves a continuación, los valores que tendríamos que escoger en orden serían salud, creatividad y libertad. El segundo valor, que es honestidad, no lo podríamos tomar porque en realidad no es un valor que sea muy accionable. Y finalmente, debemos también ir en los 3 que hemos escogido, viendo qué posibles acciones vamos a tener, ya que con esto podremos pasar al paso número 2, que es escoge tus 3 opciones laterales. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es tomar los 3 valores que cogimos en la parte anterior y escoger para cada uno de ellos 3 opciones de las listas que también hicimos en el mismo. Aunque aquí también te quiero dar una advertencia, y es que seguro en algunos casos verás que hay menos de 3 opciones, ya que por ejemplo hay casos como donde si quizás el doctor lo que te recomendó es estrictamente que tomes más agua, obviamente no puedes tener opciones laterales porque tomar agua es lo que tienes que hacer. O si por ejemplo si tú genuinamente quieres adoptar el hábito de leer un libro, no podrás tener opciones laterales más que por ejemplo quizás comprar un libro o quizás leer un resumen, pero como ves se te acorta mucho y lo más probable es que solo te quedes con una opción, que sea leer el libro o algunas páginas del mismo. Aunque por el otro lado recuerda que también tendrás algunos que sí tengan un montón de opciones, como por ejemplo el tema de fitness o hacer ejercicio. Puedes tener varias opciones como correr, hacer yoga, ir al gimnasio o usar una elíptica. Entonces como puedes ver aquí sí tendrás más de 3 y aquí sí tienes que priorizar y solo escoger 3, que es la recomendación del autor, porque eso también evita que caigas en lo que él denomina la fatiga de decisión, que es que cuando tienes muchas opciones más te terminas cansando o finalmente te mareas tanto que al final no tomas ninguna acción. Ahora, una vez escogidas las opciones laterales de cada hábito, ya podemos pasar al paso número 3, que es que para cada una de estas opciones laterales debemos escoger los 3 niveles de exigencia. Aquí es donde ya definiremos para cada una de estas actividades qué va a ser el élite, el plus y el mini. Una de las medidas que encontré en el libro que puedes usar para definir los niveles es justamente el tiempo, y es que para los mini el autor recomienda, como te dije, 1 minuto que debe durar máximo. Para los plus debe ir de 10 a 20 minutos y finalmente los élite deberían ir de 30 a 60 minutos. Por ejemplo, en el caso de leer un libro, leer por ejemplo una página podría ser tu hábito mini, leer 15 páginas ya podría ser tu hábito plus y finalmente leer ya 50 páginas sería el élite. Y en el caso de hacer ejercicio podrías decir que simplemente hacer una plancha es el mini, hacer 2 series de 10 planchas sería como que el plus y finalmente hacer 6 series de 10 planchas sería tu hábito élite. Unas consideraciones finales que debes tener en esta parte y que irás descubriendo seguro mientras vayas implementando esto en el día a día es que si ves que te cuesta mucho incluso hacer los mini, lo más probable es que hayas puesto minis que no son tan minis. Entonces lo que debes hacer es bajarle la exigencia. Si por el otro lado ves que solo haces minis, eso quiere decir que quizás tu plus sea muy alto y muy cercano al élite. Entonces lo que debes hacer con el plus es bajarlo. Y finalmente si nos vamos al otro extremo, si ves que solo haces élite todos los días, lo más probable es que los élites sean más como unos mini o plus, así que tienes que ver cómo subirle la exigencia a los élite. Y finalmente, el cuarto y último paso nos dice, escoge tu disparador y comprométete. Y es que este último paso sí se parece mucho a otros libros de hábitos en el tema de que hay que escoger un disparador, pero aquí el autor hace una salvedad en el sentido de que dice, tu disparador puede ser el día mismo, porque como tienes los mini hábitos, esos te van a ayudar justamente de que en cualquier momento, incluso antes de irte a dormir, en 1 minuto puedes cumplir la exigencia mínima. Y ya para el caso del compromiso, si bien es cierto que el autor ha dicho que estos hábitos, la idea es que obviamente nunca dejes de hacerlos ningún día, sí hay 2 grandes excepciones donde puedes ignorar esto. Y la primera es obviamente cuando tienes temas médicos o estás con descanso porque te sientes mal. Y la segunda ya es más cuando tienes vacaciones. Cuando tú realmente has programado y no es que estás diciendo hoy día me voy a tomar el día libre. No, es cuando son vacaciones que en verdad has programado porque te vas a ir de viaje o ya lo has programado con anticipación, como te digo. Aquí sí es un tiempo de descanso y te mereces simplemente ignorarlo si así lo deseas, o también lo puedes hacer si quieres, pero aquí ya es opcional. Ahora sí, ya sabemos que son hábitos elásticos.
ya sabemos cómo crearlos. Así que simplemente me queda darte unas consideraciones finales que, ojo, no te vaya a decir del video aún, son muy importantes justamente para que los hábitos que acabas de crear se mantengan en el tiempo. De hecho, en el libro, el autor lo mencionó como los 4 pilares que son la base de los hábitos elásticos, y el primer pilar que debes considerar es que los hábitos elásticos se hacen todos los días. No quiero redundar más en el tema, ya te lo he contado alrededor de todo el video y de varias partes del mismo. La idea justamente de estos hábitos, y en general creo la idea de crear nuevos hábitos, es que nunca dejes de hacerlo ningún día, salvo las excepciones que te he contado, pero siempre debes hacerlos cada día, y por eso uno de los pilares es que nunca dejes de hacerlo, y para eso recuerda que tienes los hábitos mini que vas a definir en cada parte del mismo. Pilar número 2. Los hábitos elásticos deben tener un número limitado de opciones laterales y verticales. Recuerda, y seguro has visto que cuando creamos el hábito te di la sugerencia de que lo hagas de 3x3, o sea, 3 opciones laterales y 3 niveles de dificultad. Y eso es porque justamente ayuda a evitar la fatiga de decisión, que imagínate, por ejemplo, lo que te conté hace un momento del ejercicio, que tú dices, tengo 5 opciones de ejercicio. Tengo para correr, hacer yoga, spinning, ir al gimnasio o simplemente hacer cardio en mi casa. Y a cada uno de esos le voy a poner 5 niveles de dificultad. No los 3 que hemos dicho, sino yo le pongo 5. Te vas a tener como 25 opciones, y eso sí te va a afectar en temas de fatiga de decisión por ver tantas cosas, por decidir en un momento vas a decir, mejor no hago nada. Entonces justamente recuerda que tener 3x3 es el ideal, y te va a ayudar a que en el peor escenario solo veas esos 3 y solo tengas por lo menos 3 opciones de mini si tu día está sobrecargado. Pilar número 3. Los hábitos elásticos deben tener un seguimiento. La recomendación acá del autor es que este seguimiento sea físico, o sea, simplemente consíguete un calendario o un lugar donde puedas marcar cada día que has cumplido con tu hábito, y simplemente tienes que marcarlo, porque recuerda que no hay que diferenciar entre ni el élite, ni el plus, ni el mini, porque un hábito elástico son todos al mismo tiempo. Simplemente estás diciendo cuando marcas con una X en el calendario que sin importar la exigencia, tú ya cumpliste ese día. Además, una sugerencia más acá del autor es que cada 15 días o 2 semanas justamente te pongas a hacer una revisión de todo el periodo que ha pasado para ver justamente si tienes algunas opciones de mejora y evitar que te vuelva a ocurrir. Y ya para terminar, el cuarto y último pilar nos dice que no debes tener más de 3 hábitos elásticos. Y quiero recapitular otra vez el pilar número 2, que recuerda que ahí te dije que un hábito elástico no puede tener más de 9 opciones, o sea 3x3. Imagínate ahora si a cada uno de esos lo multiplicas por manejar 2, 3, 4 o hasta 5 de estos hábitos, ¿no? Entonces podrías llegar a tener 5 por 9, 45 opciones, y sería muy abrumador. Incluso yo creo que las 3 opciones que te pone de tope el autor ya es mucho. Entonces yo te recomendaría, en mi opinión personal, que si vas a empezar a usar esta metodología, empieces los primeros meses con solo un hábito de 9 opciones, y ya si ves que te está yendo bien, pasas a un segundo hábito elástico, luego a 3, y ahí obviamente te quedas porque es la recomendación del autor. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero no quisiera terminar el video sin compartirte mi opinión sincera, o también podríamos llamarlo reseña, del libro mismo. Y es que muy aparte de todo lo que te he enseñado, que son los marcos metodológicos y cómo puedes implementar y cosas que hacer, a mí me ha encantado en verdad la lectura que he hecho de este libro. Stephen Guise para mí es un autor que sabe muy bien marcar cómo se crea un marco metodológico y también explicártelo claramente, pero sobre todo la primera parte del libro, que es explicarte y concientizarte en la importancia de estos hábitos elásticos, para mí ha sido de las mejores que he leído hasta ahora. De hecho, creo que por esto ya lo voy a colocar en mi top 10 de todas maneras que voy a hacer a fin de año de lecturas del 2023, y también quiero invitarte justamente por eso a leerlo. Aunque también quiero hacerte la salvedad de que al momento de grabar este video, por lo menos este libro aún se encuentra en inglés. Y si no quieres complicarte, no te preocupes, porque en Día Productivo, como siempre, tenemos el PDF resumen de una hoja con los mejores aprendizajes que tengo de este libro. Esto es completamente gratis y será tuyo si vas al enlace que está abajo en la descripción. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te comento que el autor Stephen Guise también hizo años antes un libro llamado Mini Hábitos, que se enfoca justamente en la parte mini de estos hábitos para que puedas empezar de inmediato a tomar acción. Y coincidentemente también yo le hice un resumen hace unos años también en el canal, que te lo estaré dejando acá por si te interesa ir a verlo. Además de acá, que también te estaré dejando una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Ahora sí, sin más que decir, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.